Ok, muy bien. Miren ustedes, ¿cuáles son las situaciones de violencia que están ligadas al derecho humanitario y a los derechos humanos? ¿Cuáles son? ¿Qué situaciones de violencia están cubiertas por esos ámbitos de estos derechos? Porque recordemos que toda situación de violencia, toda operación militar, toda acción militar, tiene a su vez, ¿no?, una regulación jurídica. Nada está al azar, ¿me entienden? Una acción de combate, el hundimiento de en una guerra, la captura de un miembro de GAO, la muerte, el enfrentamiento entre GAOs, entre Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Todas las diversas acciones que ustedes se imaginen que se dan dentro de esas acciones de violencia tienen un marco jurídico regulatorio. Nada escapa a la regulación jurídica. Y eso es lo que deben aprender ustedes aquí. ¿Cuál es el derecho aplicable, no?, frente a determinada situación de violencia. ¿Por qué? Porque el saber cuál es el derecho aplicable frente a determinada situación de violencia, ¿qué les va a permitir a ustedes? Tomar decisiones y tomar las decisiones correctas y adecuadas. ¿Correcto? Porque además hay algo que es insoslayable, es que la doctrina que se genera en las Fuerzas Armadas, está indudablemente ligada al marco legal. La doctrina no puede estar fuera del marco jurídico. La doctrina, los procedimientos, las formas de actuación, etcétera, etcétera, están ligadas al marco legal. Porque si tuviéramos una doctrina que estuviese alejada del marco legal, entonces indudablemente no tomaríamos buenas decisiones y además las decisiones que pudiéramos tomar podrían ser faltas administrativas y en el peor caso delitos o crímenes de guerra incluso, ¿correcto? Entonces, esta es la importancia de saber cuáles son las normas aplicables en los contextos de violencia que son cubiertos por los derechos humanos y por el derecho internacional humanitario. Por eso es que he hecho este cuadro. Miren ustedes, ¿cuáles son las de violencia que se van a ver en el curso que ustedes llevan? ¿Cuánto tiempo ya tienen de curso? Segunda semana. Muy bien. Pues bien, ¿alguien les ha hablado así con un cuadro? ¿Les ha hecho un entorno general de las cosas? Muy bien. Miren, las tres situaciones de violencia que se analizan son los conflictos armados internacionales, los no internacionales y OSB, otras situaciones de violencia. Tres. No hay más, no hay otras. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son las normas que son aplicables en los conflictos armados internacionales? ¿Cuáles son las normas internacionales aplicables? Porque en esta primera columna vamos a ver normas internacionales, en esta segunda columna vamos a ver las normas nacionales y en esta tercera es como un ejemplo que les voy a explicar y la cuarta son las reglas de conducta operativa. O sea, las reglas que utilizan los militares para emplear o para usar la fuerza. ¿Ya tienen claro ustedes la diferencia entre emplear la fuerza y usar la fuerza? ¿Ya les explicaron eso? ¿Cuándo empleamos la fuerza? ¿Alguien, por favor? ¿Cuándo se denomina o cuándo se llama y cuándo utilizamos el término entonces de cuándo estamos empleando la fuerza? A ver, alguien, por favor, que me diga. ¿Cuándo se dice que los militares están empleando la fuerza? Y alguien que me diga cuándo se dice que los militares están usando la fuerza, porque ese es un marco que hay que separar definitivamente y con mucha claridad, porque si no nos vamos a confundir. Entonces la pregunta es nuevamente, ¿cuándo los militares emplean la fuerza y cuándo los militares usan la fuerza? Bien. ¿Dónde está esa división, ese parteaguas de estos dos conceptos? Está en una herramienta
que ustedes tienen que tener a la mano y que se llama el Decreto Legislativo 1095. ¿Lo tienen el 1095? ¿Tienen el reglamento del 1095? ¿Tienen otras normas afines? ¿Tienen material como, por ejemplo, el texto de la doctora Salmón sobre Derecho Internacional Humanitario? ¿Lo tienen? ¿Saben? Ya. Por favor, ingrese nuevamente a la misma carpeta. En lo internacional, para los conflictos internacionales, lo aplicable son los 4 convenios de Ginebra, protocolo 1 y 3 adicionales a los convenios de Ginebra, el derecho consuetudinario, las convenciones de La Haya y la Convención de Viena del 69. Ese es en el marco internacional las normas más principales que se aplican durante los conflictos armados de carácter internacional. ¿Qué es un conflicto armado de carácter internacional? El enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas de 2 o más estados. Esa es la definición. ¿Correcto? Luego, para los conflictos internacionales, entonces, en el ámbito nacional, ¿qué normas aplicarían? Si Perú entra en un conflicto armado internacional con negro, por ejemplo, ¿cuáles serían las normas que las Fuerzas Armadas van a aplicar? En un conflicto internacional con el país negro, ¿cuáles serían las normas que tendrían que aplicar las Fuerzas Armadas peruanas? ¿Los 4 convenios de Ginebra, dijo alguien? ¿Por qué? Ya, pero las normas internacionales se aplican directamente o tienen que tener un proceso de ratificación por parte del Estado para que las acepte y sean aplicables. La Constitución nos dice que el Estado tiene primero el Congreso y luego el presidente ratificar las normas que están reguladas a derechos humanos. Y dentro de derechos humanos están consideradas las normas de derecho internacional humanitario. ¿Correcto? ¿Qué es lo que nos dice, no, la artículo 56 de la Constitución? Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias. 1. Derechos humanos. Y las normas de derecho humanitario están consideradas como normas de derechos humanos también. Entonces, el Perú, ¿los convenios de Ginebra de qué año son? De Ginebra son del año 1949, ¿correcto? Del 12 de agosto. Pues bien, el Estado peruano ratificó, mediante la resolución legislativa 12412, el 31 de octubre de 1955, el Estado peruano ratificó los 4 convenios de Ginebra y se hicieron vigentes en el Perú desde el 15 de agosto de 1956. ¿Ok? O sea, el Perú. Por lo tanto, los convenios de Ginebra serán aplicables por las Fuerzas Armadas peruanas en un conflicto internacional. Sí, porque han sido ratificadas con estos instrumentos. O sea, en el Perú, desde el 15 de agosto de 1956. Según los mandatos y lo que dicen los 4 convenios de Ginebra, desde esa época, las Fuerzas Armadas peruanas debieron de recibir instrucción en derecho humanitario y sobre todo en los convenios de Ginebra, que son el sumum del derecho humanitario. Por lo tanto, si Perú tiene una guerra con negro, tiene que aplicar los 4 convenios de Ginebra porque los ha ratificado y por lo tanto son parte de su ley nacional. Así no exista una ley específica que diga que se incorporan los 4 convenios de Ginebra en la legislación peruana, así no exista, eso no es necesario, porque ya con una resolución legislativa que les acabo de referir, Perú ya los ratificó, ¿correcto? Entonces, no existen, ¿no? Se aplican los tratados internacionales ratificados, o sea, no hay una norma nacional específica que diga aplica, sino se ratifican por el contexto de la Constitución y la ratificación. Listo, entonces, ¿qué? Los 4 convenios de Ginebra. Ahora,
Los protocolos adicionales 1, 2 y 3, ¿de qué año son? ¿Todavía no han visto eso? De 1977. 1977 son aplicables los protocolos adicionales 1 y 2. 1 y 2. Si tenemos una guerra con negro, el protocolo adicional que rige para los conflictos internacionales es el 1 y 3. 1 y 3. Si tenemos una guerra con negro, ¿tendremos que aplicar el protocolo adicional 1 y 3? ¿O no estaremos obligados a hacerlo? Pues bien, para eso también tenemos una respuesta. Los protocolos adicionales 1 y 2 de 1977 fueron ratificados mediante una resolución legislativa también peruana, la 25029, del 23 de mayo de 1989, vigente en el Perú desde el 14 de enero de 1990. O sea, los protocolos adicionales del 77 también son aplicables por las Fuerzas Armadas. Bien. Las convenciones de La Haya, que tienen que ver sobre todo con las limitaciones en la guerra, ¿no? Y la ley 31739. ¿Cuál es esta ley? 31739. Miren ustedes. La ley 31739 es una ley vigente y reciente, ¿no? Esta es la ley 31739, publicada el 11 de mayo del año pasado, 11 de mayo del 2023, y habla 31739. ¿Y de qué habla esta ley? Sobre el uso y la protección de los emblemas de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del Cristal Rojo, que son signos distintivos que tienen que ser respetados. ¿En qué circunstancias? En conflictos armados. Entonces el Perú ya sacó una ley, ¿no? La 31739, identifica ¿qué? A las unidades sanitarias, a los hospitales, a los voluntarios o servidores de la Cruz Roja, hace unas definiciones de lo que es heridos, enfermos, movimiento internacional, personal religioso, etcétera, etcétera. Hace una distinción de lo que es el uso protector de las normas, el uso indicativo de los emblemas, ¿no? Y dice, ojo, que hace una ampliación esta norma y dice, en tiempos de paz, ¿quiénes están protegidos? Y en tiempos de conflicto armado, ¿quiénes pueden utilizar los emblemas? ¿Correcto? ¿Por qué? Recuerden ustedes que hay emblemas de protección que se usan en los desastres, en los terremotos, en los huaicos. ¿No van los voluntarios y usan emblemas de la Cruz Roja o no? ¿Usan o no utilizan? ¿Y estamos en guerra? No estamos en guerra, estamos en una situación de emergencia. Entonces, esta ley es amplia y cumple los aspectos donde se usan estos emblemas en tiempo de paz. Recuerden, artículo 6, para que lo ubiquen seguro más tarde, cuando bajen la ley en sus casas, y el artículo 6 que distingue quiénes van a utilizar estos símbolos en tiempo de paz y en tiempo de conflicto armado, ¿correcto? El uso indicativo, las medidas de prevención, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que aplicar, si tenemos ese conflicto, esa ley también. Luego, miren ustedes, todo lo que esté escrito en los convenios de Ginebra, en los protocolos adicionales, en los tratados, etcétera, todo se reduce finalmente cuando se está en conflicto armado o cuando se está enfrentando una situación de violencia OSB, que no es conflicto armado, se traduce en la forma de actuar del personal militar. ¿Correcto? ¿Qué indicaciones va a tener el personal militar para actuar en determinada circunstancia de violencia? ¿Cuáles? ¿Quién le va a decir cómo usar la fuerza? ¿Quién le va a decir qué límites tiene? ¿Quién le va a decir contra quiénes puede usar la fuerza o emplear la fuerza? ¿Quién le va a decir contra quién no lo puede hacer? ¿Quién le va a decir
que son bienes civiles o no son bienes civiles? ¿Quién le va a decir que son objetivos militares o que no son objetivos militares? ¿Quién se lo va a decir? ¿Quién le va a dar las indicaciones para el soldado que va al frente, ¿no? En un conflicto internacional, o el miembro de Fuerza Armada que va al Brain y enfrenta a Sendero Luminoso como grupo hostil o como grupo armado organizado? ¿Quién le da esas instrucciones precisas para que el militar sepa cómo actuar y actúe dentro del marco de la ley? ¿Quién se las va a dar? El decreto está usted cerca, porque el 1095, ¿no? El decreto legislativo 1095. ¿Por qué? ¿Cuál es el título del 1095? Toda ley tiene su título. No, tiene su título, o sea, su denominación, ¿no es cierto? La ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué es? Ah, es la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, ¿no es cierto? La ley orgánica del Poder Judicial. Ah, es la ley orgánica, ¿no? Del Poder Judicial. O sea, cada ley tiene su nombre, su nomenclatura, para saber de qué estamos hablando. Pues bien, ¿cuál es el nombre del 1095? 95 es que establece reglas. Acá está. Reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. O sea, lo que aprende el militar en los 5 años de escuela, los oficiales, en los 3 años el personal de técnicos, suboficiales, oficiales de mar, luego se va a traducir en algo que es una instrucción directa y que no puede contradecir la ley. Y esas herramientas que tiene el militar para enfrentar estas situaciones, ¿cómo se denominan? Reglas de conducta operativa. En el Perú, lo que dice acá, reglas de empleo y uso de la fuerza, que esa es la razón de ser del 1095, es la razón de ser esa, que establezca, como dice acá, que establece reglas. Si ustedes ven el 1095, se van a dar cuenta que en ningún lugar están escritas esas reglas, porque están recogidas, ¿dónde? En un mandato del reglamento del 1095, que es un decreto supremo, el decreto supremo, ¿no? 003-2020, defensa, del año 2020. Y en ese reglamento del 1095, que es el decreto supremo, que ya se los estoy dejando dentro de la bibliografía, ya lo tienen ustedes, que es el 003-2020, repito, ahí está el mandato del decreto supremo que dice que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas debe de elaborar un manual de reglas de conducta operativa. Ahí escribir las reglas, ahí. Y ahora les explico. El término genérico que usa el reglamento del 1095 es reglas de conducta operativa. Ahora, por favor, graben esto, que es importante. Hay cosas que vamos a dejar de hecho, que no tienen discusión. Es como si fueran dogmas, ¿correcto? Que no admiten discusión. Como si fuera un dogma religioso. El primero sería, por ejemplo, que el derecho internacional humanitario únicamente es aplicable en conflictos armados. Eso no admite ninguna discusión, ¿correcto? Otra, que las reglas de conducta operativa, ¿no? Tienen que ser establecidas dentro del marco legal vigente, ¿correcto? Las reglas de conducta operativa, estas reglas tienen que estar establecidas dentro de un marco legal vigente. Si están establecidas dentro de un marco legal, ¿qué significa? Que se pueden utilizar o no. Claro, porque no habrían leyes, ¿no?, que propugnen el delito. No, sino que el marco legal de un país razonable, Estado democrático de derecho, lo que hace es que su marco legal sea un marco, en estos aspectos de violencia sobre todo, sea un marco adecuado a ¿qué cosa? A los estándares internacionales.
internacionales, a los estándares internacionales. Entonces, el Perú, al aplicar dentro de un conflicto armado internacional su normativa nacional que él aplicaría como Fuerza Armada, ¿está ligada, está cercana a un marco internacional o no? Claro, porque está tomada ¿de dónde? Del marco internacional. Y este marco internacional es el estándar internacional para los conflictos internacionales el día de hoy. El día de hoy. No hay otra. No hay otros más convenios, nada. Solo les diré que ahí ustedes ven tercer convenio. Pues bien, el tercer convenio está referido, ¿no? Un tercer protocolo, ¿correcto? Hay un tercer protocolo 1, 2 y el protocolo 3. Y el protocolo 3, damas y caballeros, únicamente es un protocolo del año 2005. Del año 2005, digamos que es reciente. ¿Y qué es lo único que hace el protocolo adicional número tercero? Es que a los signos distintivos que conocen ustedes, la Cruz Roja y la Media Luna Roja, le agrega un nuevo signo distintivo, únicamente. Ese nuevo signo distintivo se denomina el cristal rojo. O sea, y el cristal rojo está incluido dentro de la ley que les acabo de decir, la 31739, ¿o no? Sí, porque he leído el título, ¿no es cierto? Y el cristal rojo también se encuentra aquí incluido dentro, dice. Las disposiciones de la presente ley, la 31739, ¿no? Se aplican para la protección de todo objeto, o bien protegido, o persona también, que esté identificado con los emblemas de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja o del cristal rojo. O sea, esos son los tres emblemas de protección que a la fecha reconoce el CICR, ¿ok? Y reconocido también por los estados. ¿Listo? Entonces, señorita, ¿cuántos protocolos adicionales hay a los convenios de Ginebra? Ya les pregunto ahorita, tranquilos, tranquilas. 3. Muy bien. Caballero, ¿los 3 protocolos son de la misma fecha? ¿Alguien? ¿Los 3 protocolos adicionales son de la misma fecha? No, porque les he dicho que el 1 y 2 son del año 1977. Por eso, tomen nota, anoten sus cosas. O, si no, y el protocolo adicional tercero es 2005, ¿correcto? 3 protocolos. ¿Cuáles son los 4 convenios? Fácil. El convenio 1, para combates en tierra. Convenio 2, para combates en el mar. Convenio 3, para proteger a los prisioneros de guerra. Y convenio 4, para proteger a las personas civiles. El presente protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los convenios de Ginebra del 12 de agosto del 49, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados, ¿no? Que no estén cubiertos, etcétera. ¿Y qué dice acá? Dice, es relativo a la protección de la víctima, y dice acá está. Dice entonces que se desarrolle en el territorio de una alta parte contratante, o sea, dentro de un Estado, entre las Fuerzas Armadas, disidentes o grupos armados organizados, ¿no? ¿Ok? Ahora recuerden algo. En la doctrina, el concepto de Fuerzas Armadas disidentes, que podrían ser Fuerzas Armadas desertoras, como en el África hay muchos, y que forman sus propios grupos, y son los que llaman los señores, los grandes señores de la guerra. Se llevan un grupo de desertores, arman su grupo y se vuelven un grupo más. En la doctrina, las Fuerzas Armadas disidentes están incorporadas dentro del concepto de grupos armados organizados. En el Perú,
Los grupos armados organizados, ¿qué nombre tienen? Muy bien. ¿Quién dijo grupos hostiles? En el lenguaje peruano, el grupo armado organizado es, dice su compañera muy bien, grupo. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que es grupo hostil en el Perú? ¿Por qué? ¿Porque está dónde? Denominado así. Muy en el 1095, la norma que regula los conflictos armados no internacionales en su título 1. Entonces, siguiendo a Ginebra, no a Ginebra la que lee las noticias en Canal N, ¿no? Sino a los convenios de Ginebra. Entonces dice, entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados, ¿qué? Y acá vienen unas condiciones. Bajo la dirección de un mando responsable. O sea, le piden un mando responsable, ¿correcto? Y luego, entonces, que tengan un territorio, ¿correcto? Y que además sobre ese territorio tengan un control. Y que ese control que tienen sobre ese territorio les permita a estos GAOs, ¿qué cosa? Realizar operaciones militares, como dice el mismo Ginebra, sostenidas y concertadas. Y otra más, que dice, y aplicar el presente protocolo. Además, aplicar protocolo, perdón, aplicar protocolo adicional 2. Entonces, el protocolo adicional 2 sí establece estos requisitos. ¿Cuáles son? Primero, muy bien, mando responsable. Segundo, que tengan un que les permita y que además, ya que tiene un mando responsable, ese mando responsable pueda... Listo, muy bien, muy bien, muy bien. Y extrañaba venir a dar clases. Entonces, escuchen. En la doctrina y en la práctica, en los hechos de facto, entonces, en la doctrina y en los hechos de facto, en las sentencias de tribunales, etcétera, el día de hoy existen dos tipos de conflictos armados no internacionales. Dos. Y eso lo van a ver ¿dónde? En el libro que les estoy dejando de la doctora Elizabeth Salmón. ¿Ya? Ahí van a leer eso. Además, existen dos tipos de conflictos armados no internacionales. Existen canis bajo la óptica del 3 común. Y existen canis bajo la óptica del protocolo adicional 2. Esa es la ley. O sea, quien les diga que se necesita territorio, que se necesita tener control, eso estará hablando de las características de un conflicto armado no internacional bajo el protocolo 2. Pero tenemos que considerar que también existen conflictos armados bajo el 3 común, donde no se exige nada de esto. Nada de esto. Únicamente se exige que dentro del territorio de un Estado se enfrenten las Fuerzas Armadas contra Fuerzas Armadas disidentes o grupos armados organizados, nada más.
y que ese enfrentamiento tenga dos características. ¿Cuántos tipos de conflictos armados no internacionales se reconocen el día de hoy? Dos. Conflictos armados no internacionales bajo el artículo 3 común y bajo el protocolo adicional 2. Así es. Así es. ¿Qué tiene que existir para que haya un conflicto armado no internacional? ¿Qué tiene que existir? Partes que se enfrentan, ¿no es cierto? Si no hay grupos hostiles, no hay CANI. No es posible, ¿sí o no? No, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que dice la doctrina? Para que se dé un conflicto armado no internacional bajo el artículo 3 común, tienen que haber dos circunstancias. Una es la organización de los que se enfrenten, que tengan una organización y que además en el enfrentamiento que exista tenga una intensidad. Entonces, ¿cómo mide el Perú esa organización y esa intensidad para decir que tenemos en el Brain un conflicto armado no internacional? Definición de grupo hostil. Vamos a la definición de grupo hostil que está aquí en el 1095. Acá está todo. Dice, grupo hostil, pluralidad de individuos en el territorio nacional que reúnen tres condiciones. Uno, están mínimamente organizados. Pregunto, ¿en los 80 Sendero Luminoso estaba mínimamente organizado? Más que mínimamente. Check. Dos, capacidad y decisión de enfrentar al Estado en forma prolongada por medio de armas de fuego. ¿Cumplía o no? Totalmente. Y tres, participan en las hostilidades o colaboran en su realización. ¿Era así o no? Ergo, Sendero Luminoso era un grupo hostil. ¿Bajo esta definición? Sí. Esta definición del año 2010 podría haber sido reconocida en 1980. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, podría haber sido reconocida por las características de grupo hostil. Un grupo hostil, ¿no? Para conformar un artículo 3 común, un conflicto armado bajo el 3 común. O sea, estas características de grupo hostil no cambian, permanecen en el tiempo. ¿Son aplicables el día de hoy? ¿En el Brain a los remanentes? Sí. ¿Por qué? ¿Están mínimamente organizados? Sí. ¿Tienen la capacidad de decisión de enfrentar al Estado en forma prolongada por medio de armas de fuego? Sí. Si no, ahí no hacen emboscadas, matan a policías, matan militares, matan civiles, roban, etc. Aparte que están aliados ahora con el tráfico ilícito de drogas. ¿Participan en las hostilidades y colaboran? ¿No? ¿Quién las haría? ¿El fantasma? No, lo hacen ellos, seres humanos, miembros de los remanentes de Sendero Luminoso. Entonces, basta que ese grupo hostil haga estas actividades. Entonces, ahí viene un tema de la organización e intensidad. Están organizados y la norma dice mínimamente organizados. Sobre la intensidad, sí, tienen la capacidad de decisión de enfrentar al Estado por medio de armas de fuego de manera prolongada. ¿Cuánto dura esta guerra? Desde 1900, Chuschi, inicio de la lucha armada, antes de que sean las elecciones donde salió elegido el arquitecto Belaúnde, y en Chuschi quemaron y botaron el local donde estaban las ánforas, ¿no? De las elecciones presidenciales. 80, 90, 2000, 2010, 2020. Tenemos 44 años, 44 años, ¿no? De una circunstancia de enfrentar a Sendero Luminoso. En algunas épocas de una manera más cruenta, ¿no? Y en otras, como ahora último, una forma más menguada.
¿correcto? Pero quien en este caso está tomando la decisión es ¿quién? El Estado peruano. El Estado peruano ya reguló en el título 1 entonces los conflictos armados no internacionales. Y cuando declara estados de emergencia y prorroga los estados de emergencia en el BRAEN y le dice a las Fuerzas Armadas peruanas que actúen bajo el título 1, que hagan operaciones militares, que combatan a los remanentes de Sendero Luminoso, que actúen con derecho humanitario y con reglas de enfrentamiento y que tienen el control del orden interno, ¿qué le está diciendo a la Fuerza Armada peruana? El gobierno anda a combatir a ese grupo hostil dentro de un contexto de conflicto armado no internacional. Si hacemos una lectura de lo que pasa en el BRAEN, podemos decir que ese es un CANI bajo el 3 común o bajo el protocolo 2. Bajo el 3 común. Así es. ¿Está claro? Entonces, no se dejen sorprender. ¿Correcto? ¿Correcto? Apliquen las normas que correspondan. ¿Correcto? Y no se crean todo. Y yo les puedo decir muchas cosas. No me crean todo. El proceso de enseñanza es justamente discutir, verificar. ¿Correcto? Ese es el mejor proceso de enseñanza. El que viene acá no es un sabio quien les habla, es una persona que únicamente lee y es docente y tiene experiencia. Pero eso no implica de que ustedes no verifiquen la información, verifiquen las fuentes. Por eso a mí lo que me gusta hablar es no por mi boca, sino me gusta hablar a través de ¿qué? De la norma, o de la norma internacional, de la norma nacional, porque ahí está la referencia. Porque aquí lo derecho, no de sociología, no de política, no, hacemos cursos de derecho. Y las fuentes del derecho son estas, las que vamos tocando en las clases. Y les voy a decir algo más para cerrar. En Lucanamarca, Sendero Luminoso, en el año 83, masacró a 69 personas. En su mayoría mujeres, niños, ancianos, mujeres embarazadas y todo. Lucanamarca. Y ese caso fue juzgado por la Sala Penal Nacional en el año 2006. Eso es lo que les voy a enviar a ustedes. El comentario que hace la doctora Elizabeth Salmón sobre la sentencia del caso Lucanamarca. Leyendo eso van a aprender muchísimas cosas que podrían aprender sin venir acá. Sin venir a sentarse acá. Pero lean, analicen. Lo que no entiendan, me lo preguntan en la próxima clase. Así quedamos, ¿correcto? ¿Qué es lo que dice la sentencia? Y no es la sentencia, sino es el comentario. Es que dice, por primera vez, un tribunal peruano utilizó las herramientas del derecho internacional humanitario, número 1. Número 2, hizo una calificación jurídica de los hechos y determinó que la masacre de Lucanamarca y todos esos hechos de tanta sangre, de tanta violencia, eran dentro de un contexto de conflicto armado no internacional. Dijo además en esa calificación jurídica que en el criterio de la sala era un CANI bajo el precepto del artículo 3 común y no bajo el precepto del protocolo adicional 2. ¿Por qué? Porque para criterio de la sala no se cumplía el requisito de control territorial. Eso es lo que dice la sala. Además dice que Guzmán es responsable de eso. Guzmán que estuvo en Lucanamarca. No hay ningún documento en el proceso que demuestre que Guzmán firmó un documento o una directiva para que hagan esa masacre. Pero a Guzmán se le achaca y lo condenan a cadena. ¿No? Lo condenan porque tenía, ¿qué cosa? La famosa teoría del dominio de la organización.
que él era el que realmente dominaba esa organización y que por lo tanto era el responsable de los hechos que cometía la organización, en este caso, la organización terrorista Sendero Luminoso, también grupo hostil. ¿Correcto? Y lo condenan a Abimael Guzmán Reynoso, ¿por qué? Lo condenan por el delito de terrorismo, por el delito de terrorismo agravado, por el delito de homicidio, ¿correcto? 3 delitos tipificados en el Código Penal, en las leyes peruanas, y por lo tanto aplican el principio de legalidad. Pero, como habían hecho la calificación jurídica de los hechos y habían determinado que era un cani bajo el 3 común, lo condenan además a Abimael Guzmán Reynoso por haber violado el artículo 3 común a los convenios de Ginebra. Y van más allá, dicen. Y además también ha violado algunas normas del protocolo adicional 2 que son aplicables en razón del derecho consuetudinario, del derecho de la costumbre. Miren ustedes, es una hermosa sentencia. Después ya siguieron otras sentencias, pero es la sentencia pionera en el Perú, donde el tribunal aplica herramientas de DIH, hace la calificación jurídica de los hechos, dice que fue bajo el 3 común y no bajo el protocolo 2 porque no había control territorial, ¿no? Declara a esta organización responsable y a Guzmán porque era quien tenía el dominio de la organización o el hombre de atrás. Es la misma teoría que le aplican después ¿a quién? A Fujimori por el caso Barrios Altos y Cantuta. O sea, que a Fujimori le aplicaron por primera vez esa teoría que mentira. A Guzmán se la aplicaron antes que a Fujimori en el Perú. Por esa teoría lo condenaron a Guzmán a 35 años. Y por esa teoría lo condenaron a Fujimori también por los hechos del grupo Colina, de la Cantuta y Barrios Altos. Así fue. Pero primero esa teoría se la aplicaron a Guzmán en 2006, ¿correcto? Y finalmente, para cerrar, dicen Guzmán, responsable de los delitos de terrorismo, terrorismo agravado, homicidio y además violación del artículo 3 común y por el derecho consuetudinario de algunas normas del protocolo adicional 2. Listo. ¿Está claro? Lean usted me envía, yo le envío en la tarde el artículo, el comentario, y entonces, ¿alguna pregunta? Entonces ya ven ustedes cómo una cosa es el 3 común y otra cosa es el protocolo adicional segundo. Muy bien. Habíamos señalado las normas, los espacios que analizan el derecho humanitario y los derechos humanos, ¿correcto? Los espacios de violencia, ¿sí? Y estos 2 espacios de violencia están bajo el análisis, la regulación del derecho internacional humanitario. Y este espacio de aquí, bajo derechos humanos. Listo. Ya sabemos cuál es. ¿Podemos subir un poquito, por favor? Aquí. Ok. En el ámbito internacional, las reglas que rigen los conflictos internacionales y las reglas que rigen los conflictos no internacionales. En el ámbito nacional, vimos también cuáles son las reglas que rigen, que no hay reglas específicas, pero sí aplican los 4 convenios de Ginebra y el protocolo 1 y 3 en conflictos internacionales. ¿Por qué aplican? ¿Por qué razón aplican? Porque están ratificados los convenios a través de normas internas peruanas, resoluciones legislativas. Listo. Y aquí, para CANI, ¿tenemos una regulación nacional de CANI? Sí, el título 1. Y una demostración cabal de la aplicación del título 1 del 1095 está relacionada a un hecho lamentable que ha ocurrido ayer o antes de ayer.
Durante operaciones militares realizadas por el Comando Conjunto, el CEBRAEN, en la zona del Braen, ha fallecido un técnico FOE de la Marina. Operaciones militares. O sea, en operaciones ¿contra quién? Contra un grupo hostil. Remanentes de Sendero Luminoso. Grupo hostil que realiza diversos delitos, comete diversos delitos, dentro de esos delitos comete delito de terrorismo. O sea, no es, entiendan por favor, no es excluyente decir, ¿no? O decir, no, es conflicto armado o es terrorismo. No, no es excluyente decir. Dentro de un conflicto armado no internacional o internacional se cometen muchos delitos. Algunos delitos tienen que ver directamente con las acciones bélicas. Esos son crímenes de guerra o delitos contra el derecho humanitario. Pero otros delitos no tienen que ver con la acción bélica y sin embargo son vistos y son juzgados. ¿Por qué? Porque hay un derecho que está subyacente aún en el conflicto. ¿Cuál es ese derecho? El derecho internacional de los derechos humanos, ¿correcto? Entonces, igual en el Braen, no hay que dispararle a todo lo que se mueva porque estamos con el título 1. No todo es objetivo militar, sino que estamos ahí en razón de una decisión política del gobierno que vamos a ver cuando veamos las reglas de conducta operativa. Las reglas de conducta operativa tienen tres componentes. La parte política, que es la decisión del Estado, ¿no? De señalar que sea la Fuerza Armada la que vaya a actuar en un escenario de violencia. La parte política, esa es la decisión. Sin esa decisión, la Fuerza Armada no actúa. Porque sin esa decisión, por favor, señoritas, por favor, no me distraiga. ¿Ok? A ver, repito, es que me olvido rápido de lo que estoy hablando, por eso no me gusta parar. ¿De qué estaba hablándoles? Ya ves, gracias. Así ayúdenme, por favor, ayúdenme. Entiendo, es un profesor. Decisión política. Si no hay decisión política, no sale un decreto supremo declarando la zona en estado de emergencia y autorizando a la Fuerza Armada a que haga operaciones militares contra un grupo hostil con reglas de enfrentamiento y con derecho humanitario. En resumen, con la capacidad de atacar, bombardear, fijar objetivos militares, destruir, ¿no? Al objetivo militar, que en este caso, ¿quiénes son? Los remanentes de Sendero Luminoso. Y en esa acción, en esa operación militar, es que ha fallecido un técnico, el técnico Chunga, me parece, de la Marina. O sea, perdón, Tiburcio, ¿no? Cabal demostración, ¿no? De lo que estamos hablando, cómo aterriza en la realidad. Entonces, ¿qué normas aplican en ese Braen? ¿Ustedes saben qué normas aplican en ese Braen, en ese escenario? Acá están. ¿No? Si hablamos de un CANI y hablamos de las normas de nivel nacional, ¿cuáles son las normas que aplican? Estas. Ahí lo tienen. Título 1 del 1095. El reglamento del 1095 en lo que corresponda a esa circunstancia, ¿no? El manual del COCOFA de Derecho Operacional, ¿no? Y el manual también de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del COCOFA. ¿Listo? O sea, para que vean ustedes cómo lo que aprenden en estas aulas no es teoría únicamente, es doctrina, es legislación, es derecho internacional, pero finalmente se va a connotar ¿con qué? Con la realidad. ¿Por qué? Porque estos señores, cuando actúan ahí, los militares, tienen que tener documentos operacionales. Comando Conjunto tiene que haber emitido una directiva estratégica para esa operación que están realizando en el Braen ahorita. Cuando llegó esa directiva estratégica del COCOFA al Comando Especial del Braen, al CEBRAEN, ¿qué es lo que tiene que hacer? Una directiva operacional que traduce prácticamente lo que el estratégico le está diciendo de arriba. Y luego los componentes o los grupos de tarea tienen que hacer sus propios documentos, planes de operaciones, órdenes de operaciones para actuar. Ya. Ahora, esos documentos desde el Comando Conjunto, el Comando CEBRAEN y los componentes operacionales, o sea, lo estratégico,
lo operacional y al final, ¿quién está abajo? Lo táctico, muy bien. Y lo táctico, todos esos documentos van acompañados de varios anexos. Pero los anexos principales es que esos documentos van acompañados. Si hablamos de un conflicto armado, ¿de qué estarán acompañados? Pregunto, ¿de reglas de enfrentamiento o de reglas de uso de la fuerza? Muy bien, reglas de enfrentamiento, porque estamos hablando de un título 1 y estamos hablando, cuando hablamos de título 1, ¿de qué hablamos? ¿De CANI o de OSB? De CANI, de conflicto armado. Esa es la idea principal y fundamental que tienen que ustedes grabar. Entonces, ¿qué reglas? Título 1 del 1095, reglas de enfrentamiento. Manual de reglas, ¿qué les va a servir como una guía? El manual de reglas de enfrentamiento de San Remo, que les... También el manual del COCOFA sobre reglas de conducta operativa. Conclusión, cuando las Fuerzas Armadas peruanas en el BRAEN están actuando el día de hoy, están actuando bajo este marco internacional, bajo este marco nacional y con este marco de reglas. Leímos la vez pasada que son reglas, ¿no es cierto? Las instrucciones que da el Estado de cómo la Fuerza Armada va a utilizar la fuerza, cómo, hasta dónde, contra quién y sobre todo con qué límites. Porque las reglas, finalmente, el resumen de las reglas es ¿qué cosa? Que los militares no se desboquen en la guerra, sino que la autoridad política que autorizó que el militar entre a hacer esa operación militar tenga un control, porque él la está autorizando, la autoridad política, ¿correcto? Entonces, los componentes de las reglas son lo político, 1, 2, lo legal. ¿Están dentro de un marco legal nuestras reglas o no? Claro que sí. Las dice el 1095, las dice el reglamento y las dice el manual de reglas de conducta operativa del COCOF 3, ¿no? Y además están también, o sea, lo político, lo legal y falta ¿qué cosa? Lo militar. ¿Qué es eso? El arte militar. Tantos años se pasaron aprendiendo a conducirse en la guerra que deberán determinar para determinadas operaciones netamente militares, ¿no es cierto?, qué reglas van a aplicar, ¿no es cierto? Porque si no tienes el conocimiento militar, no sabes qué reglas vas a aplicar. Entonces, ya saben, ¿cuáles son entonces los 3 componentes de las reglas? Sean estas REN o RUF, los 3 componentes, ¿cuáles son? El componente político, el componente legal, fuerte, vamos, como que todos hemos aprendido, y el componente militar. Muy bien. Subamos, por favor, un poquito. Ahí. Ahora miren ustedes. En OSB, aquí están. En el ámbito internacional, quizá ya lo han visto en otras clases, no lo sé, pero el estándar internacional que la fuerza que el Estado utiliza o puede utilizar contra sus propios ciudadanos, cuando estos incurren en actos de violencia, en protestas sociales, en los conflictos sociales, conflictos medioambientales, etcétera, el marco internacional que rige, el estándar internacional, son estos documentos. Código de conducta y principios básicos. Ambos documentos emitidos por Naciones Unidas. Una pregunta. ¿Tienen ustedes este cuadro o no? Ah, muy bien. Ya, si no lo tenían, ya. ¿Alguien lo ha impreso? Para ponerle un adicional. Ah, muy bien, muy bien. Esa es la guía. Esa es la guía. Y sobre esa guía pueden hacer muchas cosas más. Entonces, ya saben. Entonces, en el ámbito internacional y en el ámbito nacional, ¿qué normas tenemos? Tenemos el 1186, que es la ley de uso de la fuerza de la Policía Nacional. Y nosotros, los militares, ¿qué tenemos? El título 2 y 3 del 1095, que son regulaciones de OSD. Militares actuando humanos. Muy bien. Título 2 y 3 y, lógicamente, el reglamento del 1095 y también el reglamento y el manual de COCOFA Derecho Operacional, y este manual también lo pueden agregar aquí. ¿Correcto? No hay ningún problema porque los manuales cubren los 2 aspectos, conflictos y
y OSB. ¿Listo? Y las reglas, ¿cuáles son las reglas que nos van a guiar? Igual, las reglas de enfrentamiento de San Remo. Aquí creo que les dije, y si no se los dije, se los repito, no nos dejemos engañar por el título, porque como dice Manual de Reglas de Enfrentamiento del Instituto de San Remo, podemos pensar que solo son reglas para el conflicto armado, ¿no es cierto? ¿Pero qué les expliqué? Que dentro de ese Manual de Reglas de Enfrentamiento de San Remo, también hay reglas de uso de fuerza. Lo que hay que hacer es que ustedes ahora, cuando terminen el curso, de repente ya están capacitados para ver el manual y por el contexto ir leyendo y separando. Ah, no, estas son reglas de conflicto. Ah, no, estas son reglas para uso de la fuerza. Ya uno tiene que ver, pero el manual de reglas de enfrentamiento de San Remo contiene REN y contiene RUF. Muy bien, contiene de las dos. Entonces, ¿qué aplicamos? Título 2 y 3, ¿no? Del reglamento del 1095 también, y el manual del COCOFA sobre reglas de conducta operativa. ¿Les expliqué lo que era el manual reglas de conducta operativa? ¿Les expliqué? ¿En el nuevo concepto o no? ¿Les expliqué? Sí les expliqué, ¿ah? Creo que sí les expliqué. Bueno, y como no me acuerdo mucho, ya. Manual de reglas de conducta operativa. Sí, ya me acordé, sí les expliqué. ¿Sí o no? Contiene las REN y contiene las RUF. Listo, muy bien. Ahora, ustedes, yo les he puesto como un ejemplo que pueden a esto, suba por favor. ¿Puedes subir por favor para ver arriba? No. Baje. Aquí, yo he puesto una columna. Baje por favor. Baje o suba, ¿cómo es? Que se vea el título. Muy bien. Yo he adicionado acá una columna de género. Y ustedes pueden adicionar ahí una columna, conflictos armados en el mar, conflictos armados en el aire, lo que quieran. Solo que van a buscar la información específica y la colocando donde corresponde. Entonces, en género, como un ejemplo, la Carta de Naciones Unidas. El manual HL es las iniciales del Instituto Internacional de San Remo, por si acaso. Género, la resolución de Naciones Unidas 1325. Por favor, aquí, en esta esquinita, abra por favor, abra ahí. Ya, abra por favor, para ver el comentario. Ay, muy bien. Así le pueden usar un adicional como está acá. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es la resolución 1325? Resolución adoptada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el año 2000, constituyéndose en el primer documento en ponderar el femenino de la población. Recién en el 2000 empezó Naciones Unidas a analizar que hay impactos diferentes de la guerra sobre los y sobre las mujeres, y lo señaló en esta famosa resolución. Y dice además, este dictamen llama a los Estados partes a incorporar la perspectiva de género en la paz. Subamos, por favor, para leer todo. Ajá, ahí, abra otra vez, ¿no? Y aumentar la participación armado, no solo de conflicto armado, sino en OSB también, etcétera, y apoyar las medidas. ¿Correcto? Es solo un ejemplo. Bien, y cuando abran en su casa ahora podrán ver lo que dice la ley, una ley nacional, ¿no? Que acá se repite, etcétera. Cierre, por favor. Esto ya lo tienen. ¿Alguna duda? Este es un marco completo de las normas. ¿Alguien lo puede explicar? Ahora ya no nos da el tiempo. Entonces no van a tener esa oportunidad, pero ya lo que me interesa es que capten los conceptos, capten los escenarios y capten los derechos que aplican. Eso es lo fundamental. Ya, muy bien, cerramos. Vamos a, por favor, la siguiente. La siguiente. Es importante diferenciar. A ver, el derecho humanitario aplica en ambos conflictos. ¿Es importante diferenciar los conflictos internacionales de los no internacionales o no? Sí, porque el derecho humanitario será el mismo, los principios serán los mismos, pero su aplicación es diferente.
diferente. ¿En razón a qué? En razón a quiénes se están enfrentando y dónde se están enfrentando. La próxima. ¿Correcto? ¿Qué diferencias hay entonces? Los CAI y los CANI. Los CAI, beligerancia entre dos o más estados. Y aquí, los CANI, las fuerzas del Estado, fuerzas disidentes o grupos armados organizados, o entre estos grupos sí. ¿Es necesario y obligatorio que participen fuerzas del Estado o no? En los CANI. Hoy, ¿es necesario y obligatorio? No, no. Porque pueden, muy bien, eso lo dije la vez pasada, puede ser entre grupos armados organizados únicamente y también es un CANI. Ejemplo, el día de hoy, googleen más tarde las delegaciones del jefe de la delegación del CICR en Colombia. Hace 2 semanas ha declarado que en Colombia hay 8 conflictos armados no internacionales. De esos 8 conflictos, en 3 de ellos participa la Fuerza Armada colombiana contra los grupos hostiles. Y los otros 5 son conflictos porque están enfrentándose entre ellos, entre estos grupos armados organizados. ¿Correcto? Entonces, el día de hoy, según la nueva interpretación y doctrina del derecho, un CANI se puede dar sin la presencia de las fuerzas del Estado. ¿Dónde se realiza? El territorio de 2 o más estados. Aquí, ¿dónde se realiza? Dentro del territorio de un estado, pero también puede ser transfronterizo porque los GAOs pueden atravesar la frontera de otro estado y desde ahí poder hacer acciones o tomarlo como lugar de descanso. Los que participan, ¿quiénes son? Combatientes. Tienen el privilegio de ser combatientes, ya les sé qué es el privilegio combatiente, ¿no? Y luego los miembros del GAO no tienen el privilegio de ser combatientes. Todo lo que hacen los miembros del GAO son litos. Cuando son capturados tienen el estatus de prisioneros de guerra, porque son combatientes, porque representan y pelean por sus estados legalmente, constitucionalmente incluso. Y estos de aquí no tienen el estatus y serán, cuando son capturados, procesados y condenados por los delitos que cometen. Acá, no es obligatoria una situación de violencia fáctica para la aplicación del DIH en un conflicto. Pueden las tropas de un estado cruzar la frontera, no haber resistencia al otro lado y ya hay un conflicto armado no internacional, sin haberse disparado un solo disparo. ¿Por qué? Porque cuando un estado, las tropas de un estado ingresan al territorio de otro estado y lo dominan, ahí hay una población. Esa zona empieza a denominarse territorio ocupado. Y los súbditos de invadido siguen siendo súbditos del Estado invadido, pero ahora están bajo la autoridad de facto de tropas de otro Estado. Y cuando un Estado a través de sus tropas toma de facto un dominio donde hay una población, quien se hace responsable de la vida y la seguridad de esa población civil, ¿quién es? El Estado invasor. Y ahí aplica, ¿qué convenio de Ginebra aplica para proteger a esas personas civiles que están en un territorio ocupado bajo el dominio de facto de otro Estado? ¿Qué? Muy bien. El convenio de Ginebra número 4, el de Yola, acuérdense, ¿ya? Que protege a las personas civiles. ¿Listo? Entonces, aquí sí, la presencia de la violencia es imprescindible. No puede decirse que hay un CANI sin violencia, ¿correcto? De ninguna manera. Si hay un grupo hostil que existe por ahí, pero no hace ninguna acción, no hay un CANI. Habrá un grupo hostil que habrá que calificarlo, ¿me entienden? Porque a la presencia del grupo hostil, ¿qué es lo que tenemos que agregar? 2 factores vitales e imprescindibles para hacer una lectura de la situación de violencia y poder afirmar o no si ahí hay o no un conflicto armado no internacional. ¿Cuáles son esos 2 factores? Que tiene que haber en ese enfrentamiento de las partes, en un CANI,
para poder afirmar o negar de que esa situación fáctica es un CANI, que se los dije, me recuerdo, organización y intensidad. Anoten, anoten. Si no hay organización y no hay intensidad, la intensidad es el enfrentamiento. Hablando crudamente, la cantidad de víctimas, de muertos, de heridos, la destrucción del patrimonio estatal o privado, la cantidad de migrantes que hay de la zona, de desplazados internos, el ingreso de la Fuerza Armada a actuar contra esos grupos, el uso de armas de guerra, las declaraciones de estado de emergencia, todo eso, la violencia que se genera, ¿no? Eso, toda esa suma, nos puede decir, oye, esto no es un USB, esto es un CANI. Hay un enfrentamiento que produce todo este daño. Y a ese enfrentamiento se le suma denominado todo ese contexto de enfrentamiento de la fuerza, de la violencia, que es se mide la intensidad. La organización. ¿Existe un mando responsable en el GAO? Capacidad de dominar la organización de forma vertical. Ese jefe de grupo está en la capacidad de sentarse a negociar con las fuerzas del Estado o con los otros GAOs. Ese jefe del GAO, esa organización le permite hacer operaciones determinadas militares. Todo eso se suma. Una organización que se cumple el requisito de organización. Correcto. Entonces, para que exista un CANI, ¿qué tiene que haber? Y la presencia de un o de más grupos hostiles. Sin grupos hostiles no hay CANI. ¿Con quién peleas? ¿A quién te enfrentas? La casa. ¿Ah? Por si acaso no es un comentario sexista ni nada de eso, por si acaso. Ok, ¿está claro? Entonces, damas y caballeros, aquí en el CANI tiene que haber violencia de todas maneras. La próxima, señor. Entonces, el alma para defender a un militar o un policía ante un fiscal, ante un juez, ante una presunta violación, ¿cuál va a ser? Si la ley penal dice que estás exento de pena, ¿no? Siempre y cuando actúes reglamentariamente. ¿Dónde está el corazón de la defensa? En el reglamento. Ahí tiene que estar escrita la cinta. ¿Y del reglamento qué nacen? Las reglas de conducta operativa. Esa, aparte de nuestro fusil o de nuestra pistola para enfrentarnos, nuestra herramienta jurídica es esa. La regla, el manual, el reglamento. Para decirle al fiscal, aquí está. Yo actué de acuerdo a lo que dicen mis manuales. Lógicamente, para decir eso, hay que actuar como está en el manual. Y para actuar como está en el manual, ¿qué hay que hacer? Entrenar, aprender, interiorizarse con lo que dice el manual. ¿Correcto? Bien. Entonces, los combatientes aquí sí incurren en la comisión de crímenes de guerra y otros delitos y pueden ser procesados y condenados. El combatiente, entonces, ¿sí puede incurrir en crímenes de guerra? Claro que sí. El combatiente no tiene un marco que lo protege de todo. Si es que comete delitos, pueden ser procesados y condenados. Acá, los miembros del GAO sí responden penalmente por todas las muertes y daños que han originado. Los que participan se denominan combatientes. Los que participan se denominan personas que participan directamente en las hostilidades y ya lo saben muy bien porque he escuchado al colega anterior que yo llegué a las 10 para las 11 llegué, esperé. Sí, he visto que les ha explicado adecuadamente sobre lo que es la participación, ¿no? Directa en las hostilidades, ¿no? Les habrá explicado también, por seguro, de la función continua de combate, ¿no? Y de las personas que no participan directamente, sino que participan aleatoriamente, esos conceptos. Pero participan directamente. El CICR, otro organismo imparcial, actúa en relación a las personas
protegidas. Y aquí actúa. O sea, el CICR entra a actuar en CAI, pero en CANI podrá ofrecer sus servicios y el Estado podrá aceptar o de repente no aceptar. Unas puntualizaciones, ¿correcto? La denominación de grupo hostil. Presten atención, por favor. Guardamos nuestros equipos electrónicos. Solo tenemos 45 minutos más. Sopórtenme, por favor, y después ya se van tranquilos, ¿correcto? A ver, de lo que hemos conversado, afinamos unas cosas. ¿Es igual en el Perú decir grupo hostil a grupo armado organizado? ¿Es lo mismo? Sí, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Que, porque el 1095 ha pasado por un proceso de inconstitucionalidad, ¿ah? O sea, lo que está escrito en el 1095, así como está ahorita, es palabra santa, porque el Tribunal Constitucional ya le pasó un examen de constitucionalidad y de convencionalidad. ¿Por qué de convencionalidad? Porque el tribunal también analiza las normas bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, lo que está en el 1095 ahorita, jurídicamente es sagrado, ¿correcto? Es lo adecuado, es lo correcto, ya pasó su examen. Entonces, ahí el tribunal hizo una equiparación y dijo que la denominación grupo hostil que está en el título, ¿en qué título está grupo hostil del 1095? Muy bien, es el único lugar donde puede estar. Título 1. Es igual que decir grupo armado organizado como está en los convenios de Ginebra. ¿Listo? ¿Cuántos conflictos armados existen desde el punto del DIH? ¿Cuántos tipos de conflictos armados existen para el DIH? No para el político, para el sociólogo, no. Para el derecho humanitario, derecho internacional. ¿Cuántos tipos de conflictos armados existen? 2. Internacionales y no internacionales. Listo. Para que exista un conflicto armado internacional, ¿qué tiene que haber? ¿Qué tiene que darse? ¿Ah? Conflicto armado internacional. Tiene que haber, es entre dos y más, pero tiene que haber una intención beligerante. O sea, una intención de ¿qué? De enfrentarse. Y una intención beligerante, para que se acuerden, es el ataque de Irán contra Israel el último fin de semana, viernes y sábado. ¿Es una intención beligerante o no? Por supuesto, le han mandado cohetes, escudos, drones para bombardear Israel, para destruir Israel. No lo ha hecho. Pero no hay que olvidarse que 2 semanas antes, Israel, ¿qué hizo? Bombardeó la embajada de Irán en Siria o en el Líbano. Eso fue un ataque. O sea, Israel atacó y destruyó el edificio de la embajada de Irán 2 semanas antes. ¿Correcto? Entonces, ¿esa es una intención beligerante o no? Claro, está atacando. Si atacas una embajada es como si estuvieras atacando a ese Estado. Lo que hizo Irán ha sido una medida de respuesta. Y ahora Israel ha dicho que que va a meditar cómo va a atacar a Irán. Ojalá ya no lo haga y lo deje ahí, porque Israel tiene muchos frentes ya con Hamas en la franja de Gaza, tiene mucho frente con Hezbollah en el frente del Líbano. O sea, Israel tiene muchos frentes. No le conviene hacerse tantos frentes ya. Aunque recuerden que en la guerra de Yom Kippur, Israel le ganó a 6 países. En la guerra de Yom Kippur en el 73, Israel pudo enfrentar a 6 países árabes y les ganó. Y por eso es que tomó tomó el Sinaí, tomó las alturas del Golán de Siria y el Sinaí de Egipto. Y después, con procesos de paz, se los devolvió sus territorios. O sea, Irán es un país, y Israel es un país muy militarizado, muy profesional, y no tienen experiencia porque paran en guerra. Entonces, ojo. Entonces, para que un requisito para la existencia de un conflicto armado internacional tiene que haber una, entonces, intención de beligerancia.
Listo. Para que se dé un CANI, ¿siempre será una cuestión de hecho? O yo, como soy presidente, también puedo sacar una ley y decir, acá hay un CANI. O lo que vale es lo fáctico, los hechos, el análisis de la violencia. Correcto, lo que vale son los hechos, el análisis de la violencia, de la situación, y decir, sí, acá hay un CANI. Un presidente puede decir que hay, que no hay, es una declaración política, que para el derecho, cuando se analicen y se vaya a un juzgamiento, esa declaración será tomada como una mera referencia, pero no va a servir para afirmar o negar si hubo o no un CANI. Lo que interesa son los hechos. ¿Listo? Muy bien. Mucho hablamos nosotros de conflicto armado interno, pero actualmente para el derecho humanitario ese término se está quedando en el tiempo, porque ahora los conflictos armados no internacionales no son solo internos, sino también hay conflictos armados no internacionales transnacionales, transfronterizos. O sea que a la fecha no es equivalente a hablar de conflicto armado no internacional con conflicto armado interno, ¿correcto? Hay que hacer la diferenciación y el término conflicto armado interno ya está quedando en el tiempo. ¿Ok? Listo. Puede ser que sobre un lugar, sobre un territorio, se pueda estar dando a la vez un conflicto armado internacional y uno no internacional. Sí. En la zona del Donbass, en Ucrania, las tropas de Ucrania están peleando contra las tropas rusas y ese es un conflicto armado internacional. Pero en esa misma zona están peleando las tropas de Ucrania contra pobladores de Donbass que quieren independizarse y son gaos. Entonces, ¿qué es eso? Un conflicto armado no internacional, ¿correcto? A esos conflictos se les llama conflictos de doble clasificación, ¿correcto? De doble clasificación, ¿ok? Ya les dije hace un rato, para que se dé un CANI, ¿es obligatoria la presencia de las fuerzas del Estado? Ahora, no, no es obligatorio e imprescindible. Se puede dar un CANI sin presencia de fuerzas del Estado. En África ocurre eso a cada rato. Se arman los grupos armados organizados, allá se denominan los señores de la guerra, ¿no? Y se enfrentan unos contra otros en lugares y territorios donde el Estado ya es un Estado fallido, estados que ya no existen, que ya no tienen estructura y ya no tienen el monopolio de la fuerza. ¿Qué es lo que sostiene a los estados? El monopolio del uso de la fuerza a través de su fuerza pública, fuerza armada y policía. Esa es la expresión máxima del poder de un Estado. Si un Estado no tiene ese poder, a través del cual ejerce la soberanía, si yo hago una ocupación de un terreno que no es el mío, de un territorio que no es el mío, ¿eso ya es una expresión, es una forma de conflicto armado internacional? Sí. Sí, porque ya estoy tomando territorios ocupados. ¿Qué estoy haciendo? Una ocupación beligerante. Ocupación beligerante, ¿correcto? Para que se reconozca o se dé un conflicto armado no internacional, es necesario que al grupo armado no organizado o al grupo hostil se le dé una condición de beligerancia o no es necesario. No, de ninguna manera. Es más, el Estado no debería darles ninguna condición de beligerancia a los grupos hostiles, ¿correcto? Entonces, todo esto está dentro de la parte de 3 común y de protocolo 2 y de lo que es conflicto. Protocolo adicional segundo. ¿Cuándo se aplican esas dos normas internacionales? ¿En conflictos? Muy bien. Muy bien. En CANI. De eso estamos hablando, ¿no? Aparte hemos hablado de qué cosa? De la diferencia de los CAI con los CANIs. Y aparte ya yo he hecho en la primera parte con el Excel, ¿no? Y hemos hecho una mirada general de todo, donde ustedes pueden ubicarse ahí en cualquiera de los escenarios. Entonces, para cerrar esa parte, ¿no? El artículo 3 común dice que las partes pueden hacer acuerdos especiales.
¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, estamos en un conflicto no internacional, pero el Estado y la parte, el representante del grupo hostil hacen un acuerdo y dicen, los que son capturados van a tener la condición de prisioneros de guerra. ¿Eso puede darse? Sí, porque la 3 común dice justamente, el 3 común dice lo siguiente. ¿Cuál es el convenio de Ginebra para los prisioneros de guerra? Muy bien, 3. El artículo 3 común, que está en el convenio 3 de Ginebra de prisioneros de guerra, dice lo siguiente. Además, las partes en conflicto, ¿para qué es el 3 común? Para un CANI, ¿no es cierto? Para un CANI. Entonces, dentro de ese 3 común, párrafo penúltimo, dice, además, las partes en conflicto, Estado y GAOS o entre GAOS, ¿no? Harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente convenio. Es decir, mediante un acuerdo especial podrían decir, vamos a dar a quienes son capturados trato de prisioneros de guerra. ¿Está permitido entonces, por acuerdos especiales, hacer eso? Lo permite. Listo, cerramos.